This call is now being recorded. Muy bien, ayer quedamos en esta diapositiva viendo... Sí, ¿verdad? Quedamos en esta. Estuvimos viendo Sí, algunos doctor. datos de esto como práctica. Esto es... ¿Por qué nos alargamos un poco en esta unidad? Porque parte de lo que estamos viendo aquí se ve en clínica, pero como la clínica realmente es muy irregular, está siendo muy irregular porque de repente tenemos tiempo, de repente no tenemos tiempo, de repente entramos ahorita, por ejemplo. Pues esta semana se supone que no iba a entrar a búnker, pero pues otra vez volvieron a meterme, entonces ese es un problema para mí. Y en búnker pues no tengo cómo accesar a internet, ni mucho menos, ¿no? Entonces es un poco complicado para mí esa parte. Entonces, por eso estamos ahondando en todo esto, para tratar de abarcar un poquito también lo que a veces vemos en la, en la clínica, que es parecido a esto, solo que lo practicamos un poco más porque hay pacientes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a seguir. Lo que tenemos aquí Doctor, son... Sí, escucho. disculpe, antes, de la diapositiva anterior, estaba hablando con unos compañeros y me he dado cuenta que ahí menciona dos valores distintos en creatinina urinaria, pero mi duda era ¿por qué? O, por ejemplo, para la fórmula de la depuración de creatinina, ¿se utilizaría el valor que viene ahí? Es que en mi caso, porque me había equivocado, utilicé la de abajo, la de 55, donde estaba el índice de albúmina creatinina, y no la Ah, de... no, pero es que esta es la creatinina del uroanálisis para sacar el índice de creatinina. Esta es la de 24 horas. Ah, ¿Me ok, explico? doctor. O sea, Ujú. si tú vas a pedir una depuración o pides una depuración de creatinina, te dicen, tiene una creatinuria, esto, ¿de acuerdo? A diferencia de esto. Lógicamente, si tienes más creatinuria, vas a tener más alta la depuración, porque así te debió haber dado. ¿Sí me explico? Ajá, sí. O sea, si lo hiciste con 55, te dio más alta la depuración. Por lógica, te debió haber dado un poco más alta la depuración. Sí, sí, me salió más Simplemente alto. porque tú está tirando más creatinina, pues a eso me refiero. Entre más alta sea la creatinina. Por eso es el problema de la depuración de creatinina, que les repito, o sea, en estos casos la depuración depende del volumen. Si tú le pones aquí que orinó 5 litros, la depuración se te va para arriba, pero enormemente. Pero no es real, pues, porque en general no orinamos 5 litros. Nosotros estamos orinando entre litro y medio a 2. Entre más alta sea el volumen urina, más alta es la depuración y por lo tanto eso es. Entonces lo mismo acá, entre más alta esté la creatinuria, pues más alto es el sentido de la depuración de creatinina, siempre va a dar más alta. Por eso esto hay que tomarse con mucho cuidado, que realmente no lo esté realizando un laboratorio serio, en donde se tenga un protocolo bien establecido para hacer esto. Porque pues si nada más le dices, no, pues usted recolecta la orina y ahí me lo trae. No, eso no es un protocolo serio. ¿Me explico? O sea, no es así. Tienen que explicarle cómo se hace este tipo de situaciones para que pueda ser real y adecuado. Muy bien. Ok, No sé si gracias, hay doctor. alguna pregunta más, alguna duda más. ¿No? Doctor, la creatinina urinaria que nos comentó que a 24 horas es para el cálculo de lo de la tasa de filtrado glomerular, entonces. Así es. La depuración de creatinina es para la tasa de filtración glomerular. El índice de albúmina creatinina es para la albuminuria, para tasar la albuminuria real que tiene ese paciente. ¿Me explico? Sí, doctor, gracias. Okay. ¿Alguna duda más? No, doctor, gracias. Ok.
Pasemos a ver entonces los iones, también llamados electrolitos o electrólitos, dicen algunos, depende de cómo lo lean y en qué literatura lo lean. Estos son los electrolitos. Algunos son en forma de compuestos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fosfato, que es, aquí debería ser fósforo, pero generalmente siempre encontramos en unión. Siempre vamos a encontrarlo en unión, porque no se encuentra, por lo general no se encuentra el fosfato simple, el fósforo como tal, ¿sí? Sino se debe encontrar en combinación, por eso se le pone como fosfato. Entonces, aquí tenemos cuáles son los comunes, pues, porque podemos tener otro tipo, pero en menores cantidades, en el caso de otras sustancias, o formando algunos otros componentes, que en este caso, como son compuestos, como son componentes, ya no se les conoce como iones. Al fosfato, esa es una excepción porque, pues, al final de cuentas, no encontramos fósforo simple o fósforo solo, sino que lo encontramos como fosfatos, ¿de acuerdo? De hecho, el ciclo de Krebs precisamente es para precisamente se utiliza la fosforilación, ¿verdad? La fosforilación de los fosfatos precisamente para generar, ATP y se pueda generar la energía. Entonces, aquí los tenemos, es el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, ¿verdad? Que son los que generalmente medimos. Este es su símbolo, ya lo sabemos. Su distribución, por ejemplo, el sodio obligadamente es extracelular. Si está dentro de la célula, sí debe existir sodio dentro de la célula, pero debe existir en pequeñísimas cantidades. Y solo es un mensajero. Se utiliza como mensajero intracelularmente. El sodio es un ion extracelular por excelencia. Estos son sus valores normales. Estos son los valores normales. Y esto es los valores que existen en cada uno de los componentes por donde podemos eliminar sodio. Es decir, en la orina tenemos entre 34 y 85 mil equivalentes, tiramos. En sudor, tiramos esta cantidad, vean, es más incluso en sudor que en la misma orina, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que consumen más sal y consumen más, tienen más excreción fraccional del sodio. En las heces también es esa parte. ¿A qué le llamamos excreción fraccional? La excreción fraccional de una sustancia es el porcentaje, fraccionalmente, ¿verdad? Es el porcentaje que se elimina, ¿verdad? De sodio, por ejemplo, en este caso es la excreción fraccional del sodio. Hay personas que tiran mucho sodio en el riñón, por el riñón. Y sobre todo, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica están eliminando más sodio de lo adecuado. El paciente, por ejemplo, el cirrótico. El cirrótico elimina poco sodio. El cirrótico. Y entonces es una característica de las patologías asociadas a una que le llaman síndrome hepatorrenal, ¿verdad? Hay una enfermedad que le llaman síndrome hepatorrenal, que está en desuso en algunas cosas, están revisando muchas literaturas para ver si realmente está ese síndrome hepatorrenal o simplemente le llaman una lesión renal aguda asociado a disfunción hepática, asociado a una hepatopatía, ¿no? Que es lo que están trabajando actualmente, porque recuerden que lo que hoy es real, mañana puede ser falso. Lo que hoy es real, mañana es historia de la medicina. ¿De acuerdo? Por eso la idea es, ahorita ya no tanto, pero sí, si ustedes quieren leer literatura en español, acuérdense que eso es prácticamente casi historia de la medicina, de donde los traducen. Por eso a veces se prefiere que se esté leyendo, por ejemplo, la literatura que nosotros
leemos más es la que viene de Estados Unidos. Entonces, tenemos que leerla en su idioma. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres leer en español, pues acuérdate que un libro que es escrito en inglés, pues primero tiene que pasar su vigencia para que pueda reproducirse en otro idioma, ¿de acuerdo? No tiene que pasar la vigencia, es como no sé, como un medicamento que aquí en México, si sale un medicamento X, innovador, le dan una patente de 10 años, nadie lo puede producir durante 10 años. Hasta que terminan los 10 años, es que empiezan a vender 10 o 15 años, creo eran, empiezan a vender la sal. ¿Sí me explico? Ejemplos, no sé. Ejemplo, no es un antidiabético, sino es un inhibidor de PP4, perdón, sí, de la DPP4, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, les enseñaron en endocrinología que estos medicamentos inhibidores del DPP4, sí, por ejemplo, uno de ellos es el Trayenta, sí, el Trayenta, que es el comercial, que contiene linagliptina. Ese medicamento no hay en genérico. ¿Por qué? Porque no ha perdido su patente. ¿Me explico? Lo mismo para los libros que ustedes leen. Mientras no pierda su patente, no puede ser reproducido. ¿De acuerdo? Tiene que ser vendido exactamente como salió. Y entonces, para que pierda su patente, son años. Entonces, cuando ustedes leen un libro en español, traducido, fácilmente están leyendo una literatura que fue publicada en Estados Unidos hace más de 5 años, sencillamente. Y que aquí en México, ¿verdad? Pues apenas está empezando a reproducir esa traducción. Entonces, por eso se prefiere que lean la literatura en inglés, para que estén más actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso llevan inglés, por eso aprendan, lean, traduzcan, que eso es importante. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otros iones tenemos? El potasio. El potasio. El potasio es intracelular. Este es un ion intracelular por excelencia. ¿Sí? Por excelencia. Si existe fuera de la célula, va a producir alteraciones. Alteraciones que son en la despolarización de las membranas celulares. Acuérdense que las despolarizaciones de las membranas celulares juegan un papel muy importante, el sodio y el potasio. Sí, es muy, muy importante eso. Aquí está el valor, 3.5 a 5. Esto es lo que debemos de tener en sangre. Esto es lo que nos debe reportar el laboratorio. Son valores estándares internacionales. Y en orina, ¿cuánto eliminamos? De 40 a 75 y en heces 10,000 equivalentes. ¿De acuerdo? Es lo que eliminamos de potasio. El calcio, igual, su abreviatura, es extracelular, obligadamente eso es extracelular. Si existe calcio dentro de la célula, es un segundo mensajero. Sí, solamente. ¿Cuál es la célula que permite la gran entrada de calcio sin que se muera? Porque acuérdense que si el calcio entra a la célula se muere. ¿Cuál es la única célula que permite la entrada de grandes cantidades de calcio sin morirse, sin que sufra apoptosis? ¿Cuál es? Rápido. Los miocitos. El miocito, el músculo, es el único. Todos los demás se van a morir si entra calcio. Todas las demás células se mueren. Cuidado. Solo el miocito permite la entrada. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo, ¿qué? La Contracción. contracción, efectivamente. Acuérdense que estos 3 iones son importantes para la contracción muscular. ¿Ok? El sodio y potasio para las despolarizaciones neuronales, para las despolarizaciones de los miocitos, para las despolarizaciones de todas las células. Mientras que el calcio principalmente es miocito. Si le entra calcio mucho calcio a la neurona, se muere. Si le entra calcio al resto de las células, se mueren, sufren apoptosis. Entonces, por eso es un ion extracelular por excelencia.
Este es el valor en la sangre. Aunque aquí varía un poco. Aquí, por ejemplo, en México los dan en miligramos. Es de 8 a 10 aproximadamente. Este es un valor en miliequivalentes por litro. De 8 a 10 hasta 10.5, dicen algunos libros. Es el valor que nos reportan en México. ¿Sí? Vamos a ver cuánto se elimina en orina de calcio. Debe ser menos de 200 miligramos en 24 horas. Si nosotros medimos porque se puede medir calcio en orina, ¿cuánto elimina de calcio en orina un paciente? Nos deben de reportar menos de 200 miligramos en 24 horas. Si tira más de 200, tiene hipercalciuria. Y la hipercalciuria es un paciente puede llegar a tener formación de litos. Pacientes que tienen hipercalciuria son litogénicos. ¿Ven por qué es importante saber el calcio? Porque va a producir litogénesis. Y si queremos controlar la litogénesis, tenemos que controlar el calcio, si el calcio es la causa de la litogénesis, ¿verdad? Pero bueno, los nefrólogos nos dedicamos a eso. El urólogo feliz de que forme calcio, de que forme piedras el paciente, ¿verdad? Porque pues le está operando y le está sacando el calcio. ¿Y qué está haciendo? Pues gana su dinerito. Si quieren ser millonarios, jóvenes, hagan urología. ¡Uf! 50,000 pesos una cirugía para quitar un calculito. Imagínense ustedes. Mis amigos se avientan 4 cirugías, 5 cirugías al mes. Hasta 10 cirugías hay personas que se avientan al mes. Quitando calculitos. Échenle pluma, ¿cuánto ganan en un mes? Mientras nosotros, como clínicos, pues, ni las gracias nos dan. Así es que no vayan a errar su carrera, ¿eh? Es algo, aquel que quiera volverse millonario de su carrera, que se ponga las pilas, que piense bien antes de hacer su especialidad. Muy bien, entonces 200 miligramos es lo máximo que debemos eliminar. En heces no nos interesa, la orina es lo más importante. ¿De acuerdo? Magnesio. El magnesio, otro ion intracelular, no debe de existir fuera. Va entre 1.5 hasta 2.5, 3 miliequivalentes por litro. Y en orina es igual que el calcio, debe de eliminarse menos de 200 miligramos en 24 horas. ¿De acuerdo? Al ser un ion intracelular, se mantiene en forma intracelular en general estos pacientes. Varía el valor, algunos dicen que se tiran desde 120, algunos hasta 200 en orina. Es la magnesiuria. La magnesiuria, ¿de acuerdo? Si tira más, hipermagnesiuria. Hipercalciuria. La calciuria es menos de 200. La hipercalciuria es más de 200. ¿De acuerdo? Lo mismo para el sodio. Natriuresis es aquí. Caliuresis. Porque no podemos decir potasiuresis, se dice caliuresis. De K. No de calcio, ojo. ¿Ok? Sí. El cloro es un ion extracelular también porque se une al sodio por lo general. Estos son sus valores. ¿De acuerdo? Sus valores. Siempre el cloro sigue al sodio. Como dicen por acá, ¿a dónde vas? Que no vaya yo. ¿De acuerdo? El cloro siempre va a seguir al sodio. Y vean la eliminación de cloro. Fosfato, los fosfatos, iones intracelulares. Vean, este es el valor. Y en orina generalmente eliminamos menos de 700 miligramos en orina. ¿De acuerdo? De fosfatos. No, miento. Son de 200 también, de 200 a 300 más o menos que se elimina de fosfato en orina. Me estoy confundiendo con la uricosuria. La uricosuria es menos de 700. La fosfaturia es igual, muy parecido al calcio y al magnesio. ¿De acuerdo? Muy parecido al calcio y al magnesio. Entonces, el calcio, el magnesio y el fósforo, los fosfatos son muy parecidos.
Varían un poco dependiendo de la literatura. Algunos marcan, el calcio sí es menos de 200, aquí marcan 120, 150 a menos de 200, y aquí también igual, menos de 200, ¿sí? Miligramos en 24 horas. El ácido úrico sí se elimina en menos de 700 miligramos en 24 horas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otras sustancias podemos medir a nivel urinario? Aquí los tienen. Esto es en pediatría, ven, para que ustedes vean en pediatría, porque no es lo mismo. En pediatría tenemos que valorar esto. Se da en miligramos por kilogramo en 24 horas. Tienen que ajustarlo, ¿de acuerdo? Para que sea real para el pediatra. Esto el pediatra, espero hayan visto algunas cosas en pediatría, porque esto es de pediatría, ¿de acuerdo? Pero para recalcar, estos son los valores que tiramos. Calciuria para el pediatra, para los nefropediatras, uropediatras, pediatras en general. Esto es lo que debe eliminar el niño en este caso. De citrato, de magnesio, de fosfato, de ácido úrico, de oxalato, ¿de acuerdo? Estos estudios son los que nosotros pedimos, así, casi como está, calciuria, citraturia, magnesiuria, fosfaturia, uricosuria, oxaluria, es lo que pedimos cuando estamos haciendo un estudio metabólico para la litogénesis. Estudio metabólico en la litogénesis, o sea, en el estudio del litogénico, del paciente litogénico o litogénesis. Esto es lo que le debemos pedir y debemos calcularlo, ¿de acuerdo? Debemos calcularlo. Debemos ajustarlo si estamos en un niño, en un pediátrico. Se ajusta esto, ¿de acuerdo? Es muy importante. Entonces, esto es lo que podemos llegar a eliminar en este caso. ¿De acuerdo? Cuando veamos más adelante ya las enfermedades, vamos a ver un poquito más de hiponatremia, de hipernatremia, por favor. ¿Sí? Es importante que veamos esa parte de hiponatremias, hipernatremias, hipocalcemias, hipercalcemias, hipocalcemias, hipopotasemias o hipocalemias e hipercalemias, ¿de acuerdo? Que son los 3 iones más importantes en ese punto que debemos trabajar. Quizá los demás no tanto, pero sí, estos 3 los vamos a revisar un poquito más adelante. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, tenemos que seguir avanzando. No, doctor, todo bien. No, doc, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que checar ahorita? Lo que tenemos que checar ahorita es, en este caso, tenemos que ver, vamos a ver otras, ya básicamente vimos el uroanálisis, básicamente vimos lo que es el cálculo del filtrado glomerular, la tasa de filtración glomerular, tanto calculada como medida por depuración, ya lo vimos, ya vimos la albuminuria, tanto de 24 horas, ¿verdad? Que se puede medir, o el índice albúmina-creatinina, que es el que más se está utilizando actualmente. ¿Sí? Tienen que repasar, ya vimos eso. Dijimos ya el uroanálisis y los iones que son también medibles, la química sanguínea, cuáles son los componentes y los iones que vamos a estar midiendo, que tenemos que estar monitoreando, ¿de acuerdo? Hablamos de los iones, de la importancia de estos iones, de medir estos iones en caso de que estemos estudiando alguna situación en especial. Tenemos que pedir cada uno de estos iones y es importante saber sus valores, porque de qué caso tiene que yo le pida, le voy a adelantar un estudio, le voy a pedir una calciuria. ¿Qué caso tiene que yo le pida una calciuria si no lo sé interpretar? Recuerden que si ustedes saben interpretar eso, hay que pedirlo, pero si no lo sé interpretar, mejor que lo pida el que lo va a interpretar, para que pues sepa, uno, que sepa cómo se va a realizar, y 2, que sepa interpretar. Pero eso es un punto muy importante en ese sentido. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Porque luego, le voy a pedir estos estudios, pero se lo va a llevar. No. Mejor pidamos lo que sepamos.
Eso es muy importante. Muy bien. Vamos a pasar a revisar ahorita los estudios de gabinete que se van a utilizar. También esto se ve en clínica, pero lo vamos a ver aquí porque ya les dije que la clínica a veces es muy irregular y no nos da tiempo muchas veces. Entonces, tenemos que estar dándolo también aquí, pero se ve en la clínica también esta parte. Cuando tengamos algo de clínica, bueno, vamos a estar pasando también algunas cosas de estas que ya las vieron o que ya las vimos ahorita, pero que son importantes en esa parte. Uno de los estudios que tenemos que revisar y pedir al paciente es la placa simple de abdomen. La placa simple de abdomen, ¿sí? Es muy importante verla y aprender a verla porque es una panorámica del abdomen. Y Doctor, dentro de la panorámica del abdomen, perdón, bueno, es que creo que no pasó la diapositiva, no sé si la Sí, cambió. doctor. No está cambiando. a ver, permíteme. Vamos a ver, déjenme checar qué pasó. Sí, se quedó en la tabla de los pediátricos. Sí, ahí respondió, ahí está. A ver si ahora, ahí está, ¿ahora sí lo ven? Sí, muy bien. Ya se ve, doc. Ya, Ya se doctor. ve. Vamos a retomar ahí. Es que luego no sé qué le pasa, pero... Ok, entonces, vamos a pedir la radiografía del abdomen. ¿Sí? La radiografía del abdomen. La radiografía del abdomen es una panorámica del abdomen, como ya lo dijimos. Es una fotografía del abdomen, es una radiografía del abdomen. La radiografía se tiene que describir. Tenemos que aprender a describir las radiografías, siempre. Y tienen un orden. El orden que ustedes es este. ¿De acuerdo? No pierdan el orden. Sé que somos muy desordenados, pero en medicina no pierdan el orden. Porque si pierden el orden, se van a perder, ahora sí. Se van a perder totalmente en los diagnósticos. Entonces, no pierdan el orden. Traten de llevar ese orden. Apréndanlo, practíquenlo. Que ese es el problema. A veces creemos que con solo a la primera ya lo sabemos. No, eso no es así. Eso no es así. Se tiene que practicar y se tiene que practicar y se tiene que practicar y seguir practicando y seguir aprendiendo. E incluso nosotros como especialistas. Hay ocasiones en las que, Chihuahua, se me barrió eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo que retroalimentar las cosas. Entonces, esa es una parte importante. La radiografía es una panorámica del abdomen. Y dentro de esa panorámica tenemos que aprender a ver los riñones en una radiografía. Pero para ver los riñones no nos vamos a dedicar nada más a ver el riñón. Tienes que describir el orden. Primero, describir la técnica de la radiografía. ¿A qué me refiero con la técnica? ¿Alguien ha llevado, alguien ha tenido, ha llevado, se ha acercado en alguna ocasión a ver las radiografías? ¿Les han enseñado cómo se describe una radiografía? ¿Alguien lo ha hecho? Como dice Bob Esponja, no los escucho. Aparentemente no, doctor. No, No, doctor. no, No, doc. doctor. Ok. La técnica de la radiografía, cada radiografía que vayan ustedes a sacar debe tener una técnica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes han visto la teleradiografía de tórax, ¿sí? Si han visto la teleradiografía de tórax, esa teleradiografía de tórax, la realización de la toma es una técnica postero-anterior, mientras que la radiografía del abdomen tiene que ser con una técnica antero-posterior. Es decir, el rayo de la radiografía, en este caso los rayos X, deben de ser enviados de forma anteroposterior. Tienen que entrar en la parte anteroposterior, anterior hacia el posterior. Mientras que la teleradiografía de tórax debe de entrar en la parte posterior, el rayo, para que nos magnifique la imagen. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Esta
una radiografía. Primero es describir la técnica de la placa. ¿Sí? De hecho, es una placa tomada en técnica anteroposterior. ¿De acuerdo? Aquí se puede tomar una placa simple de abdomen o una radiografía de abdomen, una placa simple de abdomen, como se le conoce normalmente. Se puede tomar, sí, la técnica ya dije, el rayo debe ser anteroposterior. La técnica de entrada del rayo es anteroposterior. La técnica de toma puede tomarse en bipedestación o puede tomarse en decúbito dorsal. ¿De acuerdo? Decúbito dorsal. Es decir, podemos tomar una radiografía simple de abdomen en bipedestación, que es la que se prefiere tomar, pero a veces decimos, tómensela en bipedestación y tómensela en decúbito dorsal. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando estamos evaluando el aire del intestino. El aire del intestino. ¿De acuerdo? O si hay niveles de líquido en el abdomen. Niveles de líquido en el abdomen. Porque recordemos que cuando está en bipedestación, el agua tiende a buscar las partes más distales y se forman niveles de líquido. Es decir, se ve una línea recta en el abdomen, ¿verdad? Cuando se ven niveles de líquido. Mientras que cuando se toma en una técnica en decúbito dorsal, el líquido se distribuye en todo el abdomen y entonces no se alcanza a ver esos niveles de líquidos que en algún momento podemos llegar a observar en una radiografía. Entonces, ya dijimos que es anteroposterior, ya dijimos que puede ser en bipedestación o que puede ser en decúbito dorsal. Son las técnicas en las que se va a tomar esa placa simple de abdomen o radiografía de abdomen. ¿De acuerdo? Es muy importante. ¿Qué nos deben de dar en esa parte? ¿De dónde a dónde debe abarcar? ¿Sí? Vamos a ver la parte. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta. Una radiografía de abdomen, ¿sí? Estas están cortadas porque son imágenes, ¿de acuerdo? Pero nos debe de dar, ¿sí? Nos debe de dar, la parte más alta debe estar, ¿sí? Aquí vamos a ubicarnos en la columna. La radiografía o las radiografías siempre nos vamos a ubicar en la columna. En la columna. ¿Sale? En este caso en la columna lumbar y parte de las dorsales porque tienen que darnos esa imagen. Una radiografía simple de abdomen, la parte superior debe de darnos desde T10. Si este es L1, porque aquí está la flotante, la costilla flotante 12, la costilla flotante 11 y la 10. Entonces, aquí esta radiografía se comió, muy probablemente por el corte, se comió la T10, ¿de acuerdo? Y 11. Si este es el arco costal 12, ¿qué cuerpo vertebral es? El 12 también, es la torácica 12. Si este es el 11, entonces esto que se ve aquí, esta parte que se ve aquí es el cuerpo vertebral 11º. Nos falta el 10º. Entonces, nos debe de dar desde el 10 hasta los huesos de la sínfisis púbica. Hasta ahí debe de ser. Incluso algunos dicen que deben verse, ¿cómo se llaman estas partes que se ven aquí? Esto. Ya vieron obstetricia, ¿no? Ya parte de eso ya lo deben de saber. ¿Cómo se llaman estos huesos? Estas regiones. A ver si se ven otra. Esta. ¿Cómo se llama este? No me digan que no saben. No me digan que no saben. ¿Cómo? El isquio, ¿no? Isquion, efectivamente. ¿Sí? Una buena placa simple de abdomen te debe de dar desde T10 hasta sínfisis púbica, lo mínimo, pero también deben de abarcar los isquiones, ¿de acuerdo? Ambos isquiones. ¿Ok?
para decir que está bien tomada esa radiografía. Bien tomada esa radiografía. Y aparte, ¿sí? Las porciones laterales deben de verse perfectamente los, ¿cómo se llaman estos? Las crestas. Las crestas de quién, del gallo. Crestas Ilíacas. Crestas Eso. ilíacas. Ilíacas. No son las crestas del gallo, ni del guajolote, ni de nada, ¿no? Son las crestas ilíacas. Vean, aquí se parte, aquí no está bien. Puede ser por el corte, les vuelvo a repetir, porque toman una foto y lo cortan para que quede bonito. Aquí tampoco se ven bien, miren en esta otra, aquí tampoco se ven bien. Veamos estas otras, aquí se ven un poquito mejor, vean. ¿Me explico? O sea, te deben de dar esta. Un buen técnico, técnico radiólogo, porque los técnicos radiólogos son los que hacen esto, debes saber de dónde a dónde te va a abarcar para que puedas tú ver esa parte. Si no es así, entonces la placa no está bien tomada. No está bien tomada. Y debemos describirlo así. ¿Sí? Placa simple de abdomen, ¿sí? Con técnica inadecuada. Bien descrito. Técnica inadecuada. ¿Por qué técnica inadecuada? Porque no nos está abarcando correctamente. A lo mejor podamos hacer diagnósticos, y podamos hacer, pero no tiene la técnica correcta. ¿Me explico? La técnica no es correcta. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver ese punto importante. Entonces, ya dijimos que es antero-posterior dentro de la técnica. Dijimos que nos debe abarcar desde T10 hasta mínimo la sínfisis púbica, o se deben ver los isquiones, tanto en su porción superior como inferior. Y las laterales deben de verse las crestas ilíacas. ¿De acuerdo? Los ilíacos deben verse completamente. Entonces, esa sí es una buena placa. Por ejemplo, si ustedes ven esta, aquí se corta, no nos dan aquí, vean, aquí está el cuerpo vertebral número 12, aquí está el 11avo, aquí está el 10, se corta también esta parte. Si vemos esta, también aquí no nos dan completo, ¿de acuerdo? Aunque así que aquí abajo sí nos están dando un poco más completo. Aquí se corta, vean, aquí quizá nos den T10, vean, este es T12, este es T11, este es T10. Aquí sí nos dan T10, pero ¿qué? Se cortó aquí abajo. Entonces tampoco es una buena técnica. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué vemos aquí. ¿Qué más dice? Esa es la técnica, ¿de acuerdo? Esa es ver la técnica, describir la técnica de la placa. Es lo primero que debemos describir. Incluso cuando vean radiografía de tórax, tienen que describir la técnica de la placa también. En cualquier radiografía ustedes tienen que describir la técnica de la placa. Es lo primero que deben describir. Segundo, identificar la posición anatómicamente correcta de la placa. Es decir, que el lado derecho que yo estoy viendo, si acuérdense que es anteroposterior y aquí, por ejemplo, este debería ser el lado derecho del paciente, este debería ser su lado izquierdo, este debería ser su lado derecho, este debe ser, porque lo estoy viendo de frente. ¿Me explico? A diferencia de cuando es una técnica posterior-anterior, que está invertido muchas veces. ¿De acuerdo? Entonces, este es el derecho y este es el izquierdo. Este es el derecho y este es el izquierdo. Este es el derecho y este es el izquierdo, según aparentemente. Pero tengo que ver estructuralmente, anatómicamente, si corresponde realmente al lado derecho de la radiografía. ¿Cómo puedo yo saber que realmente este es el lado derecho? Porque ya ustedes vieron que se pueden voltear las radiografías. Y entonces puedes que estés viendo mal la radiografía. ¿Cómo puedo saber realmente que este es el lado derecho de la radiografía y realmente es el lado derecho del paciente y que no están invertidas las radiografías? ¿Cómo puedo saber? ¿Alguien tiene una idea? Tal vez si se logra ver el hígado. Tenemos que relacionarlo efectivamente con estructuras únicas de cada lado.
Si el hígado está ¿de qué lado? Habitualmente. Porque acuérdense que existe el situs inversus, ¿de acuerdo? Completo. Lo van a ver en cardio, el situs inversus. Que no sé si ya tengan maestro. Ya tienen maestro, ¿va? Ya, doctor. No, doctor. El No, B, no, doctor. el A no tiene, ¿va? El ano. Ah, Chihuahua. Bueno, pues tenemos que acelerar esto. Entonces, efectivamente, nos vamos a basar en los órganos. En los órganos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, veamos pero en los órganos, pero cuando se ven, tenemos que buscar algo que veamos y que, acuérdense que aquí es de imagen, no es de imaginarse las cosas. Aquí es lo que ven. Si yo no veo nada, yo no describo, porque puedo cometer errores. ¿Me explico? Porque cometo errores. Entonces, yo debo describir, debo ver la imagen. Aquí se trata de, por eso se llama radiología e imagen. Imagenología, no imaginología. No me lo voy a imaginar, ¿de acuerdo? Porque entonces estoy mal. Estoy diciendo cosas que no existen. Entonces, efectivamente, el lado derecho lo debemos relacionar con estructuras específicamente del lado derecho. Ya su compañero dijo, el hígado es del lado derecho. Y en el lado izquierdo, ¿qué podemos encontrar? Que solamente existe del lado izquierdo. Gástrica. La burbuja gástrica, efectivamente. Doctor, disculpe la molestia, es que tenemos examen en menos de un minuto. Bueno, perdón, ya hasta aquí lo quedamos. Sale. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor.